esta conferencia vamos a estar hablando de movimiento en una dimensión. La conferencia anterior iniciamos con el tema de cinemática y movimiento en una dimensión pues es uno de los temas dentro de cinemática. Lo que estamos haciendo es simplemente yendo de lo más sencillo, analizando los problemas más sencillos, hasta llegar a un poco a los problemas más complicados. Y una manera de simplificarlo es iniciando, ¿verdad?, con movimiento que sea solamente en una dimensión. ¿Qué quiere decir movimiento en una dimensión? Bueno, imagínense que uno está analizando el movimiento de un automóvil que viaja en línea recta por una autopista. Vimos en la conferencia anterior que una de las cosas que yo quería hacer era dar información acerca de la posición de ese objeto. Así que yo podría tener un reloj, un cronómetro, y empezar a medir la distancia que recorre este automóvil para ciertos intervalos de tiempo. Digamos que en el momento que inicia a moverse el automóvil está en este lugar y yo puedo, más adelante que se mueva, digamos, llega a este lugar acá en un cierto tiempo. Note que para yo establecer la posición de este objeto en cualquier momento, digamos, en el momento que se encuentre a esta distancia, solamente necesito una coordenada. La vez pasada vimos que el vector de posición tenía un componente en X y un componente en Y. Pero si lo piensan un poco, digamos que yo quiero saber cuál es la posición en este punto de aquí, llamémosle el punto 2, y este es el punto 1. Vamos a dibujar aquí un eje de coordenadas. Vamos a dibujar el eje de Y aquí, ¿está bien? Para que esto sea más familiar todavía a lo que hicimos la vez pasada, más parecido. Ok, ahora sí. Este es mi eje de Y y este es mi eje de X. Así que cuando el automóvil se encuentra en esta posición, pues la coordenada va a ser la coordenada 0, 0. Está en el origen de coordenada. Cuando llegue al punto 2, cuando ese automóvil esté por aquí, pues ahora la coordenada que va a tener va a ser un cierto valor para X y la coordenada en Y va a seguir siendo 0, ¿verdad? El objeto no está aumentando su distancia en el eje de Y, así que si este valor aquí era el 0, 0, esa era la posición inicial, pues entonces al llegar a este punto las coordenadas van a ser X0, donde X entonces es la distancia que recorrió. En otras palabras, la coordenada Y no va a cambiar porque está moviéndose en la dirección horizontal. Así que por lo tanto, para yo establecer la posición de este objeto, solamente necesito una coordenada. Y eso es lo que quiero decir cuando hablo de movimiento en una dimensión, o movimiento en línea recta. Solamente necesito una coordenada o un componente del vector de posición para especificar la posición del objeto. Noten que una piedra que se deja caer desde una cierta altura es también un ejemplo de movimiento en una dimensión. De nuevo, yo podría dibujar aquí un eje de coordenadas y para dar la posición de la piedra según va cayendo, yo solamente necesito una coordenada, porque la coordenada en X no va a cambiar. Todos estos puntos van a tener la misma coordenada X, en lo que cambia realmente es la coordenada Y. Así que de nuevo, solamente necesito una coordenada para establecer la posición, porque el objeto se mueve en línea recta, ¿verdad? Y eso es lo que queremos decir con movimiento en una dimensión. Aquí hay un tercer ejemplo de una esfera o una bola que se deja rodar por un plano inclinado. Eso también corresponde a movimiento en línea recta. Y aunque uno puede pensar que es un movimiento que ocurre en dos dimensiones, realmente ese problema se puede tratar como un problema de movimiento en una dimensión también. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dibujar los ejes de esta manera, ¿verdad? Así que si los dibujo igual que los dibujé aquí, pues todo punto aquí va a tener una coordenada X y una coordenada Y que va a cambiar. Pero si por el contrario, en vez de poner los ejes de coordenadas de esta manera, los pongo inclinados de manera que el eje de X siga a lo largo de
el plano, pues ahora lo que va a pasar es que la coordenada X, según este objeto se mueva, cambia, pero la coordenada Y, que es la que se mide perpendicular a ese plano, se mantiene siempre igual. Así que este caso, por ser un movimiento rectilíneo, también se puede considerar como movimiento en una sola dimensión. Así que el movimiento en una dimensión, movimiento que podemos ver en la naturaleza, como por ejemplo cuando dejamos caer una piedra o dejamos rodar algo por un plano, lo que vamos a ver es que cuando trabajemos movimientos dos dimensiones, uno lo puede analizar como movimiento en una dimensión a lo largo de cada uno de los ejes de coordenadas. Y eso va a ser la próxima conferencia que vamos a hablar sobre el movimiento ya en dos dimensiones. Lo que vamos a hacer ahora es sacar algunos resultados importantes para movimiento en una dimensión que nos van a permitir entonces generalizarlo para dos o más dimensiones. Vamos a considerar el ejemplo de nuestro automóvil que va viajando por una autopista recta. De nuevo, yo necesito un lugar, establecer un lugar como mi punto de referencia, mi punto de partida, que le llamamos el origen de coordenadas, donde X inicial le podemos decir que es 0. Y necesitamos para analizar el movimiento, necesitamos un reloj, un cronómetro. Y lo que podemos hacer es, según el automóvil se mueve por esa línea recta, vamos anotando la distancia recorrida a intervalos de tiempo definidos. Por ejemplo, puedo medir la distancia que recorre, digamos, en 1 segundo, luego de 2 segundos, luego de 3 segundos y así sucesivamente. Así que esta tabla que aparece aquí le da una idea de a lo que me refiero, ¿verdad? Digamos que estas son la distancia que ha recorrido ese camión, ese automóvil, luego de cierto tiempo. Así que cuando iniciamos nuestro cronómetro es el tiempo 0, el automóvil no ha recorrido ninguna distancia, se corresponde a este lugar aquí. Luego de 1 segundo ha corrido 25 metros. Así que luego de que ha pasado 1 segundo, este objeto se ha desplazado aquí 25 metros. Al cabo de 2 segundos se ha desplazado 50 metros. Y así sucesivamente. Recuerden que esta es la distancia siempre, la posición donde está el objeto con respecto al origen de coordenadas, que es el punto inicial. Una de las cosas que yo puedo hacer es hacer una gráfica de estas dos cantidades, de la posición y el tiempo que ha transcurrido. Y esa gráfica va a tener esta forma que aparece aquí. Cada punto que aparece en la gráfica corresponde a un par de números de la tabla. Así que este primer punto es el punto 00. Este punto corresponde a la distancia recorrida luego de 1 segundo, que son 25 metros. El próximo punto es la distancia recorrida luego de 2 segundos, que son unos 50 metros, y así sucesivamente. Pueden notar que aquí pasa algo interesante, y es que todos esos puntos quedan en una línea recta. Y que yo podría dibujar aquí una línea recta partiendo de este primer punto. Lo que va a pasar es que todos estos puntos que están aquí van a estar incluidos en esa línea recta. Note que la distancia que recorre el automóvil en intervalos iguales de tiempo siempre son iguales. En otras palabras, no importa en qué parte de la trayectoria se encuentra el objeto, si yo pregunto cuánta distancia recorre, digamos, en 1 segundo, la respuesta va a ser siempre la misma. Así que, por ejemplo, si estamos desde el inicio en el punto 0 y dejamos pasar 1 segundo, la distancia que recorre sabemos que son 25 metros. Pero si ahora, digamos, yo estoy en el tercer segundo y yo pregunto qué distancia recorre en el próximo segundo, entre 3 y 4 segundos, pues la respuesta vuelve a ser 25 metros. ¿Por qué? Porque en 3 segundos estaba a 75 metros de distancia de la posición inicial y en 4 segundos, o sea, 1 segundo más tarde, está a 100 metros. Y la diferencia entre 100 y 75 es 25. Así que en ese segundo que transcurrió entre 3 segundos y 4 segundos, la distancia
que recorrió volvió a ser 25 metros. Así que podemos decir, en este caso particular, que este objeto recorre siempre la misma distancia en la misma cantidad de tiempo. Y eso que lo que llamamos en física, le llamamos movimiento a una velocidad uniforme o constante. Así que esto es movimiento con velocidad uniforme. Es un movimiento donde el objeto recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y esta gráfica que vemos aquí, que es una gráfica de distancias recorridas versus tiempo, cuando el movimiento es con velocidad uniforme, siempre tiene esta característica. Siempre va a ser una línea recta. Y la línea recta es una curva que se caracteriza porque tiene un parámetro que la describe claramente y es lo que llamamos la pendiente. Así que una línea recta tiene una pendiente definida que podemos calcular si queremos. Y vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar estos mismos datos y vamos a calcular la pendiente de esa línea recta. Vamos a calcular la pendiente de esta gráfica. Recuerden que para calcular la pendiente de una línea recta, todo lo que yo necesito son 2 puntos. Escoger 2 puntos en esa línea. Mejor aquí de nuevo nuestra línea recta. Escoger 2 puntos en la línea y la pendiente sabemos que va a ser esto es algo que saben de precálculo, de álgebra. Si yo escojo cualquiera 2 puntos, digamos, vamos a llamarle el punto A y el punto B. A este punto le llamo el A y a este punto le llamo el B. Yo quiero calcular la pendiente. Lo que necesito es la coordenada de los 2 puntos. El primer punto tiene coordenadas 2 y 50. Esa es la coordenada del primer punto. Eso lo vemos de la tabla, ¿verdad? Al cabo de 2 segundos ha recorrido una distancia de 50 metros. El otro punto que escogí era el punto para 4 segundos. Para 4 segundos y las coordenadas son 4 y 100. Así que este segundo punto tiene coordenadas 4 y 100. Así que si quiero la pendiente, escojo 2 puntos cualesquiera en la recta. Y la fórmula de pendiente dice que la pendiente es igual a la diferencia en la coordenada vertical, que la que le llamamos Y generalmente, entre la diferencia en las coordenadas, la coordenada horizontal. Así que en cálculo, en precálculo, como ustedes lo ven, es que dice delta Y sobre delta X. Pero recuerden que aquí ahora al eje de Y le estoy llamando X y al eje de X le estoy llamando T. Así que la pendiente sería realmente delta X sobre delta T. La palabra es X2 menos X1 entre T2 menos T1. Donde T1, X1 es la coordenada del primer punto y T2, X2 es la coordenada del segundo punto. Recuérdense que el primer número aquí corresponde a esta coordenada, que es el tiempo en segundos, y la segunda coordenada, el segundo número corresponde a la segunda coordenada, que es la distancia en metros. Así que la pendiente sería la diferencia en la coordenada X, la coordenada del eje vertical, entre la diferencia en las coordenadas del eje horizontal. Así que sería 100 menos 50. Y esto está en metros, recuerden. X está medido en metros. Bueno, una M de metros aquí, no se nos olvide. Y el tiempo va a ser T2 menos T1, que sería 4 menos 2. Recuerden que esto está en segundos. Así que en el numerador tendría 75. No, perdón, 100 menos 50 sería 50. Y en el denominador tendría 2, sería 50 entre 2, que es 25. Sería 50 metros
entre 2 segundos, que son 25 metros por segundo. Así que esta es la velocidad con que se está moviendo ese automóvil. 25 metros por segundo. Así que lo que me dice la velocidad es que cada segundo que pase, este objeto va a recorrer una distancia igual a 25 metros. Eso es todo lo que me está diciendo. Así que noten que en este caso particular de este objeto que se mueve, este automóvil que cogemos como ejemplo, se mueve con una velocidad que es uniforme, y esa velocidad uniforme es de 25 metros por segundo. La velocidad la vamos a estar representando mediante la letra V, y recuerden que es una cantidad física, necesita tener unidades, y las unidades son distancia entre tiempos, en este caso la distancia medida en metros, el tiempo en segundos, así que la velocidad va a ser en metros sobre segundo. Algo que también deberían recordar es lo siguiente, es que en general la gráfica de una línea recta, yo sé un poquito más, ¿verdad?, que simplemente cómo se calcula la pendiente. Yo sé también que hay una ecuación que define esa línea recta, y en precálculo, ¿verdad?, ustedes la ven como y igual a más bx, donde a es el intercepto en el eje de y, en el eje horizontal, y b es la pendiente. De nuevo, eso es como lo ven en precálculo. Aquí en física, ahora en esta gráfica específicamente, lo que era y, lo que es y allí, aquí es x, lo que es x aquí es tiempo, así que realmente la ecuación sería x igual a más b por t. Recuerden que esta primera valor aquí es el intercepto en el eje vertical, y el segundo valor que aparece aquí, la b, es la pendiente. Esa es la pendiente. Recuerden que la pendiente, acabamos de decir que en este caso particular es la velocidad. Así que en vez de utilizar la letra B, yo voy a utilizar la letra V. En vez de poner B, voy a sustituir V, que es la velocidad. Y noten que la A es el intercepto, en este caso particular. El intercepto es donde la línea cruza el eje vertical, y en este caso particular cruza en el punto 0. Así que por lo tanto el intercepto aquí, A es 0, no tendría que escribirlo. Pero en general puede ser, no en este caso particular que estamos viendo, pero siempre es la posibilidad de que uno tenga algo como esto, donde la línea realmente no cruce en el origen de coordenadas, sino cruce algún punto distinto al origen de coordenadas. Y esta distancia es lo que llamamos B. Y esa distancia corresponde a la distancia que ha recorrido el objeto en el tiempo 0. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir simple y llanamente es que cuando empezamos lo que decidimos que iba a ser el tiempo 0, o empezamos a contar nuestro reloj una vez que ya el objeto había recorrido una cierta distancia. Eso es todo lo que dice. Así que en general esa A no tiene que ser 0. Lo que hacemos entonces es que decimos que esta es la posición inicial. Voy a llamarle XY. Recordarme que es la posición inicial. Y esta X entonces le voy a llamar X final. Y esta es nuestra ecuación básica que describe el movimiento de un objeto que se mueve en línea recta. Esa es la ecuación básica, realmente no hace falta mucho más. La otra ecuación que sale de aquí es esta. La puedo escribir también por aquí en algún lado. Escribirla aquí mismo. V, la velocidad, es igual a la diferencia en la coordenada, en la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Así que estas dos ecuaciones que aparecen en la pizarra son las dos ecuaciones. Lo único que necesito para describir el movimiento de un objeto que se mueve en línea recta a una velocidad uniforme. Vamos a considerar ya mismo un caso donde la velocidad cambia. Pero si la velocidad es uniforme, si la velocidad no cambia, es una constante, siempre la misma, pues entonces esas son las únicas dos ecuaciones que yo necesito
para describir el movimiento de ese objeto. Ok. Vamos entonces a ver un ejemplo, ¿está bien? Vamos a un ejemplo. Aquí tengo la gráfica de distancia recorrida versus tiempo para una partícula alfa en un acelerador de partículas. Una partícula alfa no es otra cosa que un núcleo de helio. Es un protón y un neutrón juntos. Así que si esta fuera la gráfica que describe el movimiento de esa partícula, lo que quiero saber es cuál es la velocidad. Bueno, el procedimiento para hacer esto es el mismo que acabo de hacer ahorita. La velocidad la puedo calcular simplemente usando la definición de velocidad como cambio en posición entre cambio en tiempo, o la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. De nuevo, la gráfica es una línea recta, lo que quiere decir entonces que el movimiento es con velocidad uniforme. La velocidad es una, la partícula siempre lleva la misma velocidad. Así que si el movimiento es uniforme, ¿verdad? El resultado es único, solamente de una velocidad. Puedo escoger cualesquiera dos puntos que yo quiera en mi gráfica, y una vez que establezca o decida cuáles son los dos puntos que quiero usar, pues utilizo la fórmula y voy a poder calcular la velocidad. Así que, digamos que supongamos que escojo este punto. Vamos a llamarle el punto inicial a este I de inicial, y a este punto de acá el punto final. En el punto inicial el tiempo es 10 milisegundos. ¿Está bien? El tiempo está aquí medido en milisegundos. Y milisegundos es 10 a la menos 3 segundos, ¿verdad? Así que ahorita cuando escriba la ecuación, ponga los números allí, me voy a acordar de ponerle las unidades correctas. De todas maneras, si el tiempo está en milisegundos, en la posición inicial el tiempo era 10 milisegundos, así que la primera coordenada es 10, y la segunda coordenada es la distancia recorrida, que es 15 metros. Así que cuando pasan 10 segundos, esta partícula alfa ha recorrido 15 metros de segundo. Cuando pasan 10 milisegundos, esta partícula ha corrido 15 metros de distancia. Y el segundo punto, el que llamé final aquí, las coordenadas van a ser, el tiempo es 20, y la coordenada que da la distancia, me parece que algo así como 30. ¿Okay? Así que en 20 milisegundos ha recorrido 30 metros. Así que tengo toda la información que necesito para calcular la velocidad. Y estamos utilizando la definición de velocidad, o lo que es lo mismo, la definición de la pendiente de una línea recta. Así que esto va a ser posición final menos posición inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. La posición final es la segunda coordenada, son 30 metros. La posición inicial, la distancia recorrida en 10 milisegundos, son 15 metros. Y el tiempo final era 30 milisegundos. Y el tiempo inicial el tiempo final eran 20 milisegundos y el tiempo inicial eran 10 milisegundos. Así que aquí son 20 milisegundos. Y acá son 10 milisegundos. Así que tengo 30 menos 15, me da 15 metros. Mucho cuidado, ¿verdad? No confundan esta M acá abajo con metros. Esta M son milisegundos, que son 10 a la menos 3 segundos. Así que la diferencia aquí son arriba 15 metros y abajo son 20 milisegundos menos 10 milisegundos. Serían 10 milisegundos, o lo que es lo mismo que 10 por 10 a la menos 3 segundos. Recuerden que el prefijo mili significa 10 a la menos 3. Así que lo que hice fue que esta M la cambié por el
valor de 10 a la menos 3. 15 entre 10 es 1.5. Así que esto va a dar 1.5. Aquí tengo 1 sobre 10 a la menos 3, que va a ser 10 a la positivo 3 entonces. El resultado va a ser 1.5 por 10 a la 3 metros sobre segundo. O sea, 1500 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que se está moviendo esa partícula. 1.5 por 10 a la 3 es 1.5 por 1000, así que son 1500 metros sobre segundo. Así que en este caso lo que hice fue utilizar la definición de velocidad para calcular esa cantidad. Vamos a hacer otro ejemplo adicional. Para usar la otra fórmula, recuérdense que les dije que había dos fórmulas para calcular, para describir el movimiento de un objeto que se mueve con velocidad uniforme a una velocidad uniforme. El ejemplo que acabo de hacer, utilicé esta ecuación, y lo que voy a hacer es un ejemplo donde utilizo la ecuación de arriba. Así que ahora tenemos un automóvil que se desplaza por una autopista recta a una velocidad uniforme de 30 metros por segundo, metros sobre segundo. Y la pregunta es qué distancia recorrerá en 20 segundos. Esa es la primera pregunta. La segunda es cuánto tiempo tardará en recorrer 1.5 kilómetros. Así que empecemos con la primera parte, la distancia que recorre en 20 segundos. Noten, ¿verdad?, que conozco la velocidad con que se está moviendo, conozco el tiempo, y lo que me interesa es la distancia recorrida. ¿Cuánta distancia recorre en su totalidad? Es esta ecuación que vimos ahorita. Recuerden que estas dos ecuaciones son la misma, ¿saben? Son dos formas de la misma ecuación. Así que digamos que voy a utilizar esta ecuación, x final menos x inicial, o x final igual a x inicial más v por t. Voy a mover el x inicial al otro lado de la ecuación y escribir x final menos x inicial igual a v por t. ¿Por qué hago esto? Bueno, para no tener que preocuparme mucho sobre los sistemas de coordenadas aquí, porque x final menos x inicial es la distancia recorrida. Y esa distancia recorrida es lo que me está preguntando el problema. Así que yo lo que quiero saber es la diferencia entre, no importa dónde estaba inicialmente, yo lo que quiero saber es cuánta distancia hay entre ese punto inicial y el punto final. Y eso es lo que me dice esta cantidad de aquí. Así que si quieren, podemos llamarle también delta x igual a v por t. Y delta x es lo que nos interesa. La velocidad son 30 metros por segundo y el tiempo son 20 segundos. Así que voy a tener 20 por 30, que es 600. Y noten que segundos aquí van a cancelar con este segundo que está en el denominador. Y el resultado me va a dar en metros, que es lo que es razonable aquí, porque estamos buscando una distancia, ¿verdad? La distancia la estamos midiendo, si la velocidad la estamos midiendo en metros sobre segundo y el tiempo lo estamos dando en segundos, pues entonces la distancia recorrida tiene que resultar en metros. Y eso es lo que va a pasar. Los segundos aquí cancelan con esto, me quedo con metros y 20 por 30 es 600, así que estos son 600 metros, esa es la distancia que recorre. Ahora bien, la segunda pregunta es ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 1.5 kilómetros? Así que ahora me están diciendo cuánto es la distancia recorrida. Me dicen que esta distancia recorrida son 1.5 kilómetros. Yo sé cuánto es la velocidad y lo que me piden entonces es el tiempo. Así que vamos a hacer eso por aquí, por una esquinita. Vamos a mover esto un poco para el lado, si puedo. Ok. Así que ahora lo que quiero hacer es calcular el tiempo, ¿verdad? Dijimos entonces que
La distancia recorrida era v por el tiempo. Lo que me quiero saber ahora es tiempo. Así que despejo esta ecuación para t. Y la manera de despejar para t es dividiendo entre v a ambos lados. Divido entre v aquí, divido entre v acá y tengo t igual a delta x sobre v. Delta x es la distancia recorrida, 1.5 kilómetros. Y la velocidad son 30 metros sobre segundo. Kilómetros significa, el prefijo kilo significa 1000 o 10 a la 3. Así que esto es 1.5 por 1000, que es 1500, serían 1500 metros entre 30 metros sobre segundo. 1500 entre 30 me da 50, es en esa división. Y noten aquí que ahora los metros y los metros cancelan y me queda 1 sobre segundo. Así que el resultado final va a ser 50 segundos. Y ese es el resultado. Le toma 50 segundos a ese automóvil recorrer 1500 metros. Ok. 30 metros por segundo, eso es un poco más de 60 millas por hora, de lo que estamos hablando aquí. Es un carro que va a unas 65, 70 millas por hora a lo sumo. Ok, de nuevo, por si acaso, ¿cómo fue que llegué aquí a segundos? Recuerden que tengo metros arriba y abajo tengo metros sobre segundos. Así que esto es lo mismo que metros sobre 1 por 1 sobre segundos, perdón. Metros sobre 1 sobre metros sobre segundo. Así que esto es lo mismo que metros sobre 1 por segundos sobre metros. Ahora pueden ver que los metros cancelan. Me queda segundos sobre 1, que son segundos. Así que el resultado da lo que tiene que dar, ¿verdad? Es tiempo, y el tiempo lo estamos midiendo en segundos. No puede ser de otra manera. Así que con esos dos ejemplos vieron cómo uno puede usar esas dos ecuaciones, que como les mencioné realmente no son distintas, realmente es la misma ecuación. Estas ecuaciones son exactamente la misma cosa, ¿verdad? Así que realmente hay una sola ecuación para el caso de movimiento uniforme, movimiento con velocidad uniforme. Realmente hay una sola ecuación. Se puede escribir de dos formas distintas, pero es la misma ecuación. No hay nada nuevo ahí. Muy bien, vamos entonces a considerar el segundo ejemplo con que inicié la conferencia, que era el del objeto que se deja caer de cierta distancia. Se deja caer desde cierta altura. El caso de una piedra que uno deja caer, en este caso desde el borde de un risco, y lo deja. De nuevo, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos con el caso del automóvil, es cuestión de tener un reloj en algún sitio y ir anotando cuánta distancia recorre la piedra según va cayendo. Así que en esta tabla, por ejemplo, lo que les estoy ilustrando es la distancia que recorre la piedra desde que la suelta aquí la niña, y estamos tomando la distancia cada medio segundo. Así que cada vez que pasa medio segundo yo anoto la distancia recorrida, y eso es lo que está en esta tabla. Así que en el tiempo cero, que es cuando la niña suelta la bola, no ha recorrido nada todavía. En medio segundo ha corrido 1.2 metros, en un segundo ha corrido 4.9 metros, y así sucesivamente. Y esta gráfica es la gráfica correspondiente a los datos que aparecen en esta tabla. Así que cada uno de estos puntos que dibujé corresponde a cada par de datos que aparece en la tabla. Y por supuesto, ¿verdad? El movimiento de la piedra es un movimiento continuo, y eso es lo que ilustra la línea recta que está por aquí entre medio, ¿verdad? Así que lo que nos dice es que esto es un movimiento continuo, ¿verdad? No es en brinco. Bueno, a diferencia del caso de ahorita, noten que esta curva no es una línea recta. Así que por lo tanto no puedo describir el movimiento de esa piedra dando el valor, por ejemplo, de la velocidad.
no hay un valor único para la velocidad. Esta piedra, de hecho del diagrama se pueden dar cuenta, o de la tabla, a medida que pasa el tiempo, estos dibujos que aparecen aquí se supone que se ilustran a una misma, el tiempo transcurrido entre cada dos puntos seguidos es el mismo, así que lo que ilustra esto es que según va pasando el tiempo, el objeto se mueve más rápido porque cada vez la distancia es mayor. Por lo tanto, este objeto no es un movimiento no es un objeto que tiene un movimiento con velocidad uniforme, es un movimiento donde la velocidad está aumentando continuamente. Y eso es lo que vemos aquí en la gráfica. Si hubiera sido un movimiento con velocidad uniforme, esto hubiera sido una línea recta. Al no ser una línea recta, ya sabemos que no tiene velocidad uniforme, la velocidad está cambiando continuamente. Y sabemos algo más todavía, sabemos que ese cambio es en aumento, la velocidad está aumentando en este caso particular. Eso sería lo contrario, por ejemplo, si uno lanzara una piedra hacia arriba. Si uno lanzara una piedra hacia arriba, pues entonces veríamos que si la lanzo de abajo para arriba, lo que pasaría es esto. Según va pasando el tiempo, la distancia que va recorriendo cada vez es menor. Así que cada vez se mueve más lento. Y sabemos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que va a llegar a un punto máximo de altura máxima y entonces va a empezar otra vez a caer. Bien, así que no podemos hablar de una velocidad única en este caso particular, pero sin embargo podemos hablar de cómo cambia la velocidad. Y podemos hablar de la velocidad que tiene el objeto, en este caso la piedra o la bola que se está dejando caer desde aquí arriba, en cualquier instante de tiempo. Así que yo podría, por ejemplo, una pregunta válida, razonable sería, ¿cuál es la velocidad que tiene la bola o la piedra cuando han pasado 1.5 segundos? ¿Cuál es la velocidad que tiene la piedra cuando han pasado 2.5 segundos? Y por supuesto, lo que sabemos es que van a ser distintas, ¿verdad? Porque la velocidad va en aumento. Así que yo no puedo saber, no hay tal cosa como una velocidad única para todo el movimiento. Hay velocidad definida en cualquier instante de tiempo. Y esa velocidad la llamamos la velocidad instantánea. Así que podemos hablar de la velocidad instantánea, la velocidad que tiene en un instante dado. ¿Y cómo yo calculo esa velocidad? Vamos a hacerlo usando el método que conocemos de sacar pendientes, el mismo que hicimos ahorita. Lo único que vamos a refinarlo un poquito más y vamos a hablar de un tema que yo espero que hayan hablado en cálculo, si no lo van a ver próximamente en los cursos de cálculo. Este tema se da en las primeras 2 o 3 semanas de clase. Ok, así que bueno, quedamos que la velocidad está cambiando, sabemos que está aumentando y lo que tienen que recordar aquí es que este tipo de movimiento no es con velocidad uniforme, la velocidad cambia. Y si la velocidad está cambiando, en física decimos que el objeto tiene una aceleración. El objeto está siendo acelerado. En este caso la aceleración es positiva, porque el objeto cada vez aumenta su velocidad. Si estuviéramos tirando la piedra de abajo hacia arriba, la aceleración sería negativa, porque cada vez la velocidad sería menor. Pero este es el caso de un objeto que tiene una aceleración y es una aceleración positiva. Bueno, vamos al cálculo de la velocidad instantánea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Supongamos que yo quisiera saber la velocidad, digamos que yo quisiera saber la velocidad al cabo de un segundo, en este punto de aquí. La velocidad que tiene en ese instante, el instante donde transcurrió ya el primer segundo. Bueno, la manera de hacerlo es la siguiente. Es definiendo la recta tangente a esta curva en ese punto particular. La recta tangente se refiere a una recta que es única, no es más que una recta tangente a un punto. Es la recta que toca esta curva en ese punto. Y la toca de manera tal que solamente hace contacto con ella en un punto. Y es ese punto de ahí, ¿verdad? El punto con coordenadas 1 y 5. Así que la recta tangente la voy a dibujar aquí más o menos, vamos a ver. Vamos a ver cómo sale una recta tangente aquí, a este punto, ¿está bien? Va a ser algo como esto.
Tienes que moverla un poquito. Déjame arreglarla poco a poco. Ok, ahí la tenemos. Esa es la que llamamos la recta tangente. ¿Saben? La recta tangente toca a esta curva en ese punto. En este caso, en el punto con coordenadas 1 y 5. Y la recta tangente es una. Como es una sola recta tangente, a esa recta yo le podría calcular la pendiente. Y esa pendiente sería una velocidad, igual que hicimos con velocidad uniforme. Correspondería entonces a la velocidad instantánea, la velocidad que tiene el objeto en ese instante particular. De nuevo, en todos los puntos que hay aquí en la curva yo puedo definir una tangente. Y cada una de ellas la tangente va a ser distinta y por lo tanto la pendiente va a ser distinta. Así que este análisis que voy a hacer ahora lo puedo hacer con cualquier punto que yo escoja, pero para el propósito del ejemplo decidí escoger este punto de aquí. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, si yo pudiera dibujar esta línea, pues la manera de resolverlo sería lo mismo que hicimos ahorita. Sería cuestión de coger dos puntos en esta línea y usar la fórmula de pendiente. Pero, desgraciadamente, esta línea la dibujé ahí un poco a ojo, ¿verdad? No la hice analíticamente, así que esa línea puede estar más o menos bien. Parece estar bien, pero podría estar un poquito desviada del valor correcto. Así que esa manera no nos va a funcionar mucho. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos este es el punto que nos interesa, vamos a considerar ese punto y cualquier otro punto que esté en la recta. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar ahora un segmento de recta, digamos de este punto hasta, digamos este punto de acá. Noten que si esos dos puntos, si esa recta la dibujo bien, vamos a ver. Okay, si esa recta la dibujo bien, pues ahora sí yo podría calcular la pendiente de esta recta. ¿Verdad? Porque tengo estos dos puntos que están los extremos, que conozco las coordenadas, las puedo conocer, las puedo sacar de la tabla o de aquí de la gráfica. Y podría entonces calcular la pendiente de esa recta. Pero esa recta no es la tangente. Esa recta no es la tangente. La tangente, fíjense que si esta recta yo la muevo aquí, donde está ahorita la tangente, está cruzando, ¿verdad?, la curva en los dos puntos, no es la tangente quedaba por debajo aquí, no cruzaba de un lado a otro. Así que este valor que yo calcule aquí sería simplemente una aproximación. Y obviamente no sería una aproximación muy buena. ¿Cómo puedo mejorar esa aproximación? Bueno, la manera de hacerlo es acercando este punto lo más posible a este. ¿Okay? Pero vamos a hacer la pendiente aquí. Vamos a empezar escribiendo la fórmula de la pendiente. Recuerden que la pendiente era la velocidad, ¿está bien? Así que la velocidad era el cambio en coordenada X entre el cambio en la distancia recorrida, ¿verdad? Entre el tiempo transcurrido, delta X sobre delta T. Esa es la pendiente. Así que ya sabemos que si yo cojo este punto y calculo esta cantidad, me da una velocidad que no es la velocidad instantánea porque esa recta no es la tangente. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es que ahora, en vez de coger este punto tan lejos, coger un punto más cercano, moverme aquí. Y esa recta nueva, conozco estos dos puntos, yo podría calcular la velocidad. Y esa velocidad estaría más cerca de la velocidad instantánea. Noten, todavía esta no es la tangente. Si no, lo movemos aquí, vean que todavía está cruzando de un lado a otro de la gráfica, así que esa no es la curva, no es la recta tangente. Pero se parece más, se desvía menos que la primera curva, la primera línea que dibujé. Así que, ¿qué es lo próximo que puedo hacer? Pues seguir acercándolo, ¿verdad? Seguir haciendo este punto más y más cercano al primer punto. Así que digamos que yo lo que quiero hacer es ir moviéndome y calcular la pendiente a esta recta hasta que llegue al punto que me interesa.
¿Okay? Así que vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer el cálculo de la pendiente. La pendiente es, vamos a llamarle a este el punto, este es X inicial. Este es el punto inicial. Y a este punto, donde quiera que quede, va a ser el punto final. Así que las coordenadas aquí va a ser, en el tiempo sería T inicial, X inicial. Y el punto acá, donde quiera que lo escojamos, ¿verdad? Va a ser T final, X final. Noten que yo puedo decir que la pendiente es X final menos X inicial entre delta T. Y podría decir también que esto es lo mismo que X, la posición final, es la posición de X en el tiempo final. ¿Está bien? Eso es lo que queremos decir con la... Recuérdense que la posición es función del tiempo. X es una función del tiempo. ¿Está bien? La distancia recorrida depende del tiempo. Así que la posición final, X final, es la posición en el tiempo final. Y eso fue lo que escribí aquí. Así que por lo tanto, y el tiempo final es no otra cosa que ¿qué? El tiempo final, noten que es el tiempo inicial más delta X, más delta T, perdón. Delta T es la diferencia en los tiempos. Si yo cojo, bueno, si quieren simplificarlo, recuerden que delta T era ¿qué? Delta T es T final menos T inicial, ¿verdad? Así que aquí se van a dar cuenta que el T inicial cancela y me queda TF igual a TF. Así que esto es otra manera de decir lo mismo, ¿verdad? El tiempo final es el tiempo inicial más el tiempo transcurrido. Ok. Así que por lo tanto yo puedo decir, yo podría escribir aquí X en TF más delta T menos X en T inicial más delta T. Déjame corregir eso. Eso es, lo bien de una vez. Esto es X en T inicial más delta T menos X en T inicial entre delta T. Perfecto. Esa es nuestra fórmula de pendiente. Está bien lo mismo. Y lo que vamos a hacer, como les decía, el procedimiento era seguir acercando este segundo punto, el de coordenadas T final, T inicial, lo más cercano posible a este. Así que lo que queremos hacer es mover esta línea. Fíjense que mientras más yo la mueva para acá, más se va a parecer al valor verdadero de la tangente. Más se va a parecer a la tangente. ¿Okay? Así que en cálculo lo que uno dice, este procedimiento de ir acercando una cosa al otro, lo que decimos es que tomamos el límite. Así que estamos diciendo que V es igual al límite cuando delta T se hace 0 de esta cantidad. De X por TI más delta T menos X de T entre delta T. Y esa es la manera de calcular la pendiente en ese punto, ¿verdad? Lo que haría es que calcularía esta cantidad y entonces lo evaluaría para el valor de T igual, en este caso, a 1 segundo. Y esto es lo que en cálculo se le llama la derivada. Así que esto no es otra cosa que la derivada de X con respecto al tiempo. La derivada de X con respecto al tiempo. Así que bueno, la moraleja de todo esto es que cuando el movimiento no es con velocidad uniforme, hay aceleración, tenemos que hablar de una velocidad instantánea, que quiere decir la velocidad en un instante dado, en un punto dado aquí. Y la manera de hacerlo es tomarle la derivada a la posición con respecto al tiempo y evaluarlo para el tiempo particular que a usted le interesa conocer la velocidad. Esa es la definición. Eso es lo que en matemática le llamamos la derivada. Vamos a suponer,
Vamos a suponer que la relación en esta gráfica, la relación entre la posición y la distancia recorrida es tal que la distancia recorrida es 4.9 por t cuadrado. ¿Ok? Vamos a suponer que esa es la ecuación para la curva que aparece aquí. Y digamos que yo quiero calcular la velocidad instantánea cuando t es, digamos, un segundo, que era el problema que estábamos trabajando aquí ahora mismo. La velocidad instantánea al cabo de un segundo. Ok, así que quiero calcular la velocidad instantánea en t igual a un segundo. Lo que acabo de decir es que tengo que sacar la derivada. Tengo que hacer esto. El que ha visto esto en cálculo sabe cómo hacer esto. Es una derivada bien sencilla, de las primeras que se le enseñan a uno. El que no lo sabe, pues me sigue porque vamos a hacer la definición. Vamos a usar la definición. La velocidad va a ser el límite cuando delta t se hace pequeño. Recuérdense que delta t pequeño lo que quiere decir es que según voy acercando estos dos puntos, la distancia, el intervalo de tiempo entre ellos se hace cada vez más pequeño. Así que estamos diciendo cuando delta t se hace 0, significa que esta línea va a quedar, estos dos puntos va a quedar uno justo encima del otro y la recta que pasa por ahí va a ser una. Va a estar, la recta tangente toca solamente en un punto de la curva. Y quedamos que esto iba a ser x en t inicial más delta t menos x en t inicial entre delta t. Esta fue nuestra fórmula. Y la manera de resolver esto es simplemente usar la ecuación, ¿verdad? Así que diríamos que el límite cuando delta t tiende a 0, lo que tengo que decir, x evaluado en t inicial más delta t. Así que ahora, en vez de poner x aquí, voy a poner 4.9 por t cuadrado y t lo voy a sustituir por ti más delta t. Así que va a ser 4.9 por ti más delta t al cuadrado. ¿Está bien? Recuérdense que esto es x de t. X de t es 4.9 por t cuadrado. Así que si en vez de poner t aquí pongo ti más delta t, pues aquí tengo que poner ti más delta t y elevarlo al cuadrado, y eso fue lo que hice aquí. Y al otro lado me quedaría con 4.9 por ti cuadrado. Y esto va a ser dividido entre delta t. Así que si hago esto, noten que el 4.9 sale con factor común, lo puedo sacar aquí afuera. Eh, 4.9, voy a sacar el factor común aquí. Aquí tendría ti más delta t al cuadrado, eso es ti cuadrado más 2 veces ti por delta t más delta t cuadrado. Esa es la expansión de esta parte de aquí. Recuerden que el 4.9 lo saqué factor común. Y aquí me queda menos ti cuadrado. Y eso va todo dividido entre delta t. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, lo que va a pasar es que este ti cuadrado se va a cancelar con este ti cuadrado de aquí. Y me voy a quedar con 2ti delta t más delta t cuadrado. Así que tengo límite cuando delta t se va a 0. Es 4.9 que era nuestro factor común. Acá arriba quedamos que el ti cuadrado va a cancelar. Me quedo con 2ti por delta t más delta t cuadrado entre delta t. Noten que aquí arriba puedo factorizar un delta t que se va a cancelar con este delta t de aquí abajo. Lo voy a hacer aquí paso por paso.
2ti por delta t me da 2ti delta t. Delta t por delta t me da delta t cuadrado. Y esto va dividido entre delta t. Así que ahora este delta t y este delta t cancelan. Y me quedé con límite cuando delta t tiende a 0 de 4.9 por 2ti más delta t. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Cuando decimos el límite cuando delta t tiende a 0, pues precisamente lo que hacemos es decir que este número se va a hacer tan pequeño que se va a hacer igual a 0. Así que tomar el límite de esto cuando delta t se hace 0 es lo mismo que decir que me voy a quedar con esta parte sin esta delta t, porque esa delta t se hace tan pequeño que es prácticamente 0 y me puedo olvidar de él. Así que el resultado va a ser 4.9 por 2, que sería 9.8 por t. Y ese es el resultado. Así que la velocidad en el valor de t, ¿verdad? Sería 9.8 por t. Voy a olvidarme de la i aquí, ¿verdad? Porque la i es el punto donde me interesaba calcularla. Así que el problema era calcular la velocidad en t igual a 1 segundo. Así que en t igual a 1 segundo, la velocidad sería 9.8 por 1 segundo, me daría 9.8 metros sobre segundo. De todas maneras, noten que esta cantidad arriba era distancia, ¿verdad? Y esto era tiempo, así que esto era metros entre segundos. Así que el resultado de todo esto, ese 9.8 por t, realmente todo esto da en metros sobre segundo. Y eso es lo que debe pasar aquí, ¿verdad? Que el resultado me tiene que dar en metros sobre segundo. Así que la justificación aquí para las unidades no lo estoy haciendo claro, pero lo que pasa es que la manera que hice el problema, no quise estar poniéndole unidades físicas a todo esto, pero el resultado en este caso particular va a ser metros sobre segundo. Y esa sería la velocidad. Así que si yo quisiera, por ejemplo, ahora en vez de saber la velocidad luego de 1 segundo, quisiera saber la velocidad luego de 3 segundos, lo que haría es que en esta ecuación, en vez de poner 1 segundo, pondría 3 segundos, multiplicaría esto por 3 y tendría entonces la velocidad del objeto luego de 3 segundos. Sería la velocidad instantánea al cabo de 3 segundos. De nuevo, eso es algo que van a ver se ve en cálculo. Es una derivada sencilla. Por si acaso, en términos generales, ¿verdad? Si yo tengo una función x de t que es de la forma a por x a la n menos 1, a la n, digamos. T a la n, ¿está bien? A por t a la n, y yo busco la derivada de x con respecto a t. Eso es n por a por t a la n menos 1. Esa es la manera de hacer la derivada. En cálculo, como lo van a haber visto, es así. Y como función de x. Esa es la manera que lo van a haber visto en cálculo, lo van a haber visto usando x y y. Nosotros estamos usando x y t, ¿verdad? Pero la forma es la misma. Ok, esa es la única derivada que necesitan conocer por ahora. Es esta, ¿verdad? De una potencia una potencia del tiempo. Es la única que vamos a utilizar en el área en cuanto a cinemática. Y cuando veamos la parte de mecánica, también, ¿verdad? Realmente va a pasar unas cuantas semanas antes que veamos una derivada un poco más difícil que esa. Así que esa es la única derivada que hay que conocer hasta este momento. Así que voy a hacer un ejemplo, ¿está bien? Un ejemplo. Vamos a suponer que la posición de un objeto está dada por la siguiente ecuación.
donde X está medido en metros y T está medido en segundos. Así que, por ejemplo, este 2 tiene que tener unidades de metros para que concuerde con esto. Este 5 tiene que tener unidades de metros sobre segundo para que cancele con el tiempo y me quede en metros. Y esto tiene que tener unidades de metros sobre segundo cuadrado para que me cancele con el T cuadrado aquí y me quede todo en metros. Entonces no me voy a preocupar demasiado por eso por ahora. Esto es nada más que un ejemplo para que vean cómo se usa el concepto de derivada, ¿verdad? En un caso como este, los problemas de física los vamos a ver un poquito más adelante, los ejemplos de física. Así que podemos preguntarnos cuánto es una pregunta sencilla, ¿cuál es la posición en el tiempo t igual a 0? En el tiempo t igual a 0. Bueno, esto es una pregunta sencilla, ¿verdad? Porque esto me da la posición como función del tiempo. Si yo sé que el tiempo es 0, sería cuestión de poner 0 aquí, 0 aquí. Y el resultado sería que X va a ser 2, ¿verdad? 2 más 5 por 0, más 10 por 0 al cuadrado. Y es 2, ¿verdad? Sería 2 metros. Okay, así que nada más que para que estén claros en qué es lo que significa esta ecuación. Me da la posición como función del tiempo. Ok, me puedo preguntar la velocidad instantánea en el tiempo t igual a 2 segundos. ¿Está bien? Al cabo de 2 segundos. Quiero saber la velocidad. Bueno, ¿cómo lo hago? Pues tenemos aquí la posición como función del tiempo. La velocidad va a ser la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así que va a ser la derivada de todo eso que aparece ahí. De 2 más 5t más 10t cuadrado. Y la vamos a evaluar en ese tiempo t igual a 2 segundos. La evaluación, ¿verdad? La tenemos que hacer después que calculemos la derivada, entonces evaluamos. Así que vamos a necesitar más espacio aquí. Okay, vamos a calcular esa derivada. Aquí lo importante es que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, así que esto va a ser la derivada con respecto a t de 2 más la derivada con respecto a t de 5t más la derivada con respecto a t de 10t cuadrado. La derivada de una constante es 0. ¿Por qué la derivada de una constante es 0? Porque si usted busca la gráfica de x sobre t y x es una constante, lo que está diciendo es que ese objeto no cambia su posición según pasa el tiempo, se mantiene igual. Si no hay cambio en la posición, pues no hay velocidad, la velocidad es 0. Así que este término va a ser 0. La derivada de una constante siempre es 0. La derivada de 5 por t va a ser 5 por la derivada de t. Y acá va a ser 10 por la derivada de t cuadrado. Y la derivada de t, eso es dt sobre dt, que es 1. Si quieren pensarlo un poquito, eso viene de esto que dije aquí. Si t vale 1, la derivada va a ser entonces 1 por la constante, que ahora no viene el caso, pero aquí me quedaría con 1 menos 1. 1 menos 1 sería 0, sería t a la 0. T a la 0 es 1, así que la t no aparecería. Así que por lo tanto, la derivada con respecto a t pasaría el 1 abajo y me quedaría t a la 1 menos 1, sería t a la 0. Así que aquí me queda el 5. Y el lado de acá quedaría lo mismo, ¿verdad? Sería, la derivada de esta cantidad sería 2 por t a la 2 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Sería t a la 1, que es t. Y tendría 2 por 10, que es 20. Así que sería 5 más 20t. Ese es el resultado. Y esta es la velocidad. Okay, así que aplicando la derivada. Noten que yo quería la velocidad en t igual a 2 segundos. Así que por lo tanto lo que me falta es sustituir aquí
2 segundos. La velocidad en t igual a 2 segundos va a ser 5 más 20 por 2. Sería 40 más 5, 45. Me va a dar 45 metros por segundo. Y finalmente, vamos a contestar otra pregunta más. Vamos a ver. Podría calcular también la aceleración, pero de eso tengo que hablarles un poquito más adelante. Así que ahí tienen un ejemplo donde se usa el concepto de derivada para calcular la velocidad instantánea, que es esta cantidad que aparece aquí. Ok. Bueno, déjenme volver aquí atrás a la gráfica que hemos visto hace un rato, esta gráfica, o a esta, un poquito más clara todavía. Y digamos que yo ahora calculo la velocidad instantánea para cada uno de estos puntos aquí y hago una gráfica. Si yo calculo la velocidad, hago una tabla para empezar, ¿verdad? Calculo la velocidad instantánea de cada uno de estos puntos y entonces ahora hago una tabla que tenga la velocidad para cada uno de estos valores de tiempo. Yo hice eso por aquí y eso es lo que van a ver en la próxima gráfica. ¿Okay? Esta gráfica, ahora lo que tengo aquí es la velocidad instantánea en cada uno de los tiempos. Y noten que pasa algo interesante aquí. Y es que cuando hago... aquí hay un pequeño error, esto no es posición, esto es... esta es la velocidad aquí. ¿Okay? Así que esta es velocidad en metros sobre segundo. Ok, bueno, así que noten que ahora la gráfica es una línea recta, la gráfica de velocidad en metros sobre segundo como función del tiempo. Así que por lo tanto ahora yo sé que esta gráfica tiene es una línea recta, tiene una pendiente, así que volvemos a hacer el mismo análisis que hicimos cuando hicimos el movimiento con velocidad uniforme, donde esto era posición, aquí era tiempo, y sacamos un par de ecuaciones de allí. La primera era la de la pendiente. La pendiente aquí va a ser, para calcular la pendiente, de nuevo escojo cualquiera dos puntos y busco delta V sobre delta T. Esa es la pendiente. Y como esto es una línea recta, la pendiente es única, hay una sola pendiente. Y lo que nos dice esto es que este objeto aumenta su velocidad de manera uniforme. En otras palabras, en tiempos iguales el aumento en velocidad siempre es el mismo. Así que, por ejemplo, entre 0.5 segundos y 1 segundo aumentó 5 metros por segundo. Así que en medio segundo aumenta 5 metros por segundo. Si yo hago ese mismo cálculo aquí, de 20 a 25, por ejemplo, de 2.0 a 2.5, medio segundo, la distancia es de 15, la velocidad es 15 metros por segundo a 20 metros por segundo. Un aumento de nuevo de 5 metros por segundo. Así que esta es la gráfica que caracteriza un objeto que tiene aceleración. La velocidad cambia, así que está acelerado, pero la aceleración es uniforme. Que quiere decir que la velocidad aumenta entonces cantidades iguales en tiempos iguales. Así que está pendiente aquí lo que llamamos la aceleración. El cambio en velocidad en función del tiempo. Y de aquí, igual que hicimos la vez pasada, de esa ecuación yo puedo sacar una segunda ecuación que dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más A por delta T. ¿Okay? La manera de hacer esto es multiplicar por delta T a ambos lados y escribir delta V como V final menos V inicial. Permítanme poner aquí ser consistente. Para el valor inicial estoy usando la letra I en vez del cerito. Muchos libros usan el 0, pero voy a ser consistente usando la I. Así que tienen ahí, estas dos ecuaciones son el equivalente, o se sacan de la misma manera que yo saqué las dos ecuaciones para movimiento con velocidad uniforme. Lo único que aquí ahora, en vez de tener posición, lo que tenemos es velocidad. Así que en ese sentido cambia la ecuación, pero la forma es la misma.
Así que estas son mis dos ecuaciones básicas para movimiento con aceleración uniforme. De nuevo, recuerden, yo sé que esto es un movimiento con aceleración uniforme. ¿Por qué? Porque la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta. Si esa gráfica fuera otra cosa, por ejemplo, algo así, pues no es aceleración uniforme. Porque aquí la velocidad, noten que está, si la velocidad, lo que va a pasar con la velocidad aquí es que aumenta y luego disminuye. Así que no pasa lo que pasaba aquí, ¿verdad? Que el aumento en la velocidad siempre era el mismo. Aquí primero es positivo el aumento, después hace negativo. La velocidad aumenta y luego disminuye. Así que si es una línea recta, sé que hay aceleración uniforme. Si hay algún tipo de curva, la aceleración ya no es uniforme. Así que estas dos ecuaciones solamente son válidas para el caso en que la velocidad es uniforme. Así que le voy a poner números a estas ecuaciones. Vamos a llamarle la ecuación número 1. A esta. Vamos a llamarle la ecuación número 2. Y hay un par de ecuaciones adicionales que puedo desarrollar. Porque con estas ecuaciones, noten que estas ecuaciones me relacionan la velocidad que está cambiando, la aceleración que es constante y el tiempo que está cambiando. No me dicen nada acerca de la distancia que recorre el objeto. Así que lo que voy a hacer es desarrollar una ecuación en la que podamos calcular la distancia recorrida. Okay, la manera que lo voy a hacer es la siguiente. Vamos a considerar una gráfica. Vamos a considerar una gráfica de distancia, una gráfica de velocidad versus tiempo. Y vamos a asumir que tiene esta forma. No pasa por el origen, lo estoy haciendo a propósito. Sabemos que la ecuación de esta línea recta va a ser v final igual a v inicial más a por t. Está bien, esa es la ecuación de esta recta. La pendiente es la aceleración. Y la velocidad inicial va a ser este valor, ¿verdad? La velocidad que lleva el objeto cuando t es 0. Eso es lo que significa esta vi de aquí. Así que vamos a escoger dos puntos aquí cualesquiera. Llamarle T1 y T2. Y vamos a preguntarnos cuánta distancia recorre el objeto en este intervalo de tiempo, entre T1 y T2. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es darme cuenta de lo siguiente. Voy a dibujar aquí hacer un pequeño diagrama aquí. Voy a convertir esto en un rectángulo. El área bajo esta recta, ¿verdad? Entre T1 y T2 lo voy a dividir entre un rectángulo y un triángulo. Y voy a calcular el área que hay aquí debajo. Esta área de aquí, de este rectángulo, es bien fácil de calcular. Perdónenme. Lo hice demasiado rápido. Vamos a... bueno, está bien, ok. Así que a este punto de aquí le voy a llamar V1. Y a este punto de acá la velocidad le voy a llamar V2, ok. Así que esta área de aquí, voy a llamarle A1 y esta área aquí le voy a llamar, voy a ponerle letra mayúscula, para no confundir con la A de aceleración. Vamos a llamarle A1 al área 1 y el área 2. El área 1, si yo quisiera calcular, es el área de un rectángulo, es la base por la altura. Así que A1 sería la base, que es delta T, por la altura, y la altura aquí es la velocidad inicial. ¿Okay? Y este triángulo puedo calcular el área también. El área es la mitad de la base por la altura. Así que A2 sería un medio. La base sigue siendo la misma, es delta T. Pero la altura aquí es esta distancia de aquí a aquí, que es V2 menos V1. Así que aquí puedo ponerle delta V o simplemente V2 menos V1 por delta T. Noten que la velocidad, digamos, es metros sobre segundo, el tiempo es segundo, así que esta cantidad tiene que tener, esta área tiene unidad de metros. Y lo que representa es la distancia que recorre el objeto. Así que la suma de A1 más A2 no es otra cosa que la distancia recorrida por el objeto.
recorrida entre T1 y T2, ¿verdad? La distancia que recorre cuando pasa del tiempo 1 al tiempo 2. Así que yo puedo decir que X, que es la distancia recorrida, va a ser el área 1, que es V1, V inicial por delta T, más el área 2, que sería un medio, la velocidad 2, que es la velocidad final, menos V1, que es la velocidad inicial, por T. Así que esta es mi tercera ecuación que me permite ahora calcular la distancia recorrida por el objeto. De hecho, para ser más preciso, debo ponerle aquí delta X, que es la distancia recorrida, la diferencia entre la distancia final y la distancia inicial, ¿verdad? Si la distancia inicial no se toma como cero. Así que para ser más correcto, mejor llamarle delta X a esa distancia recorrida. Así que esa es nuestra tercera ecuación. Esta es una delta T aquí, ¿verdad? Por si acaso. Y entonces lo que podemos hacer es expresar eso en términos de la aceleración. Recuerden que la aceleración era delta V sobre delta T. Así que delta V es A por delta T. Así que yo podría, esta es delta V, la velocidad final menos la inicial, yo podría sustituirla por esta cantidad y tendría V inicial por delta T más un medio A por delta T cuadrado. ¿Okay? Así que esta es otra forma de esta ecuación, donde ahora aparece explícitamente la aceleración. A propósito, delta T es la tiempo final menos tiempo inicial. Yo le llamé también T2 menos T1. Típicamente uno coge T1 como 0, el tiempo inicial es el tiempo donde empieza a contar el reloj. Así que le corresponde el tiempo 0. Así que usualmente uno puede decir que delta T es, en vez de usar delta T, ¿verdad? Simplemente sustituirlo por T, donde T es el tiempo transcurrido. Así que esa ecuación la van a ver también. Otra manera de escribirla es, en vez de escribir delta T, simplemente escribir T. Así que la puedo escribir aquí en una esquinita si quieren. De manera que la van a ver en los libros de texto. Sería V1, V inicial por T, más un medio A por T cuadrado. ¿Okay? Así que así es mucho más compacta. Lo que tienen que recordarse, ¿verdad?, es que esta T es el intervalo, el lapso de tiempo que ha transcurrido, ¿verdad? Es el tiempo final menos el inicial, lo que aquí le estuve llamando delta T. Ok, así que tienen otra ecuación que es muy útil para resolver problemas de movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué más podemos hacer aquí? Ok. Hay una ecuación adicional que puedo sacar de aquí. Y la siguiente, ¿verdad? Estamos diciendo en el tiempo 1 la velocidad es V1, en el tiempo 2 la velocidad es la velocidad V2. Si el objeto se está moviendo con aceleración uniforme, que es lo que estamos viendo aquí, la velocidad aumenta uniformemente, pues entonces yo puedo calcular la velocidad promedio del objeto. Sabemos que la aceleración, que la velocidad está aumentando, ¿verdad? De un valor más pequeño a un valor más grande, pero está aumentando en forma uniforme. Así que la velocidad promedio, si alguien me pregunta, bueno, el objeto cambió de velocidad cuando pasó de T1 a T2, pero ¿cuál fue la velocidad promedio? La velocidad promedio es la distancia recorrida entre el tiempo total. Y podemos ver que en este caso particular, si yo conozco los extremos, aquí la velocidad promedio no es otra cosa que la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2. Así que si yo quisiera saber la velocidad promedio, todo lo que tengo que saber es saber la velocidad al final del intervalo, la velocidad al inicio del intervalo, y la suma de ellas dividido entre 2 me daría el promedio de la velocidad. Así que esa es otra manera de ver la velocidad promedio. Muy bien, lo que voy a hacer entonces ahora es desarrollar una serie de ecuaciones que nos van a permitir resolver algunos problemas en los que tenga que ver, ¿verdad?, donde haya aceleración uniforme.
Primero, recuerden que nuestra definición de aceleración era cambio en velocidad por unidad de tiempo, por cambio en tiempo. Recuerden que esto es exclusivamente para aceleración uniforme. ¿Está bien? Donde único aplica esta cantidad, esta ecuación es donde la aceleración es uniforme. Esta ecuación, le voy a llamar la ecuación número 1, esta es nuestra definición. Yo puedo despejar esta ecuación para v final. Eso es lo que voy a hacer para sacar nuestra segunda ecuación. Si multiplico por delta t a ambos lados, tengo delta v igual a A por delta t. Delta v, recuerden que es v final menos v inicial. De nuevo estoy usando la letra I para la posición inicial. VI sería igual a A por delta t. Así que v final va a ser igual a A. Va a ser a v inicial. Si paso el v inicial que está negativo aquí al otro lado, va a ser v inicial más A por delta t. ¿Okay? Bueno, recuerden, delta t siempre es el intervalo de tiempo que ha transcurrido. Y típicamente lo que hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Delta t, recuerden que es t final menos t inicial. ¿Okay? Y se refiere al intervalo de tiempo transcurrido. Lo usual es que el tiempo inicial se toma como 0 porque es el tiempo donde uno comienza a echar a correr el reloj. Y entonces no hace falta ponerle una f al tiempo final, uno simplemente usa la letra t. Así que delta t generalmente lo vamos a poder sustituir simplemente por la letra t. Y lo que voy a hacer aquí, y tener esta ecuación. V final es v inicial más A por t. Y esta vamos a llamarle nuestra ecuación número 2. ¿Está bien? Así que se sobreentiende aquí que esta t representa el intervalo de tiempo que transcurre cuando el objeto cambia de la velocidad inicial a la velocidad final. Eso es t. Noten que la velocidad del objeto está cambiando continuamente, pero yo todavía me puedo preguntar, sin cometer ningún error, cuánta distancia recorre el objeto. Así que, por ejemplo, si yo tengo una gráfica, vamos a hacer una gráfica sencilla de v versus t, de aceleración uniforme. Digamos que este es el tiempo 0 y este es el tiempo final. Yo puedo preguntarme qué distancia recorrió el objeto en el tiempo que se movió desde 0, de t igual a 0, t igual a t. El problema aquí es que la velocidad cambia, ¿verdad? Antes habíamos visto que la velocidad era cambio en posición entre cambio en tiempo. Eso fue la definición que vimos cuando vimos velocidad uniforme. El problema que tenemos aquí ahora mismo es que la velocidad no es uniforme, la velocidad está cambiando. Sin embargo, el razonamiento todavía sigue siendo correcto. Si yo quiero saber si yo divido la distancia que recorre el objeto entre el tiempo que le tome hacer ese recorrido, voy a obtener una velocidad y esa velocidad es lo que llamamos la velocidad promedio. Así que, por ejemplo, si yo digo que yo viajo de San Juan a Calley, que son unas 30 millas, y lo recorro en una hora, pues entonces divido 30 millas entre una hora y me dice cuántas millas por hora estoy corriendo, que sería media milla por hora. Iría sumamente lento, ¿verdad? Así que esto sigue siendo la velocidad. Esta definición la puedo usar en el caso de aceleración uniforme, recordando que lo que me dice es la velocidad promedio, no es la velocidad instantánea. Recuerden que la velocidad instantánea, para calcularla había que usar la derivada. Así que eso lo podemos hacer así. Así que yo podría, por ejemplo, bueno, ¿y cómo yo calculo la velocidad promedio? Otra forma de calcular la velocidad promedio. Pues el promedio entre dos cantidades es simplemente la suma de esas dos cantidades dividido entre 2. Así que si yo tengo, por ejemplo, esta es la velocidad inicial aquí es la velocidad final, y yo digo, bueno, aquí iba a 30 millas por hora, aquí iba a 60 millas por hora, ¿cuál es la velocidad promedio? Porque lo que hago es que la sumo a las dos y lo divido entre 2, ¿verdad? Eso es todo lo que hay que hacer. Así que, bueno, aquí puedo sacar una relación para la distancia, recordando que la velocidad promedio también es
la velocidad final más la velocidad inicial dividido entre 2, ¿verdad? Esa es la fórmula para calcular el promedio entre dos cosas. Y esto es válido aquí porque la aceleración es uniforme, la velocidad va aumentando en forma uniforme. Así que no hay ningún problema, lo puedo hacer. Así que lo que voy a hacer es que voy a despejar aquí para delta X. Delta X sería la velocidad promedio multiplicado por delta T. Recuerden que lo que hice ahorita era que el delta T lo sustituí por la T. Y la velocidad promedio la voy a sustituir por esta cantidad. Así que sería V final más V inicial sobre 2 multiplicado por T. ¿Está bien? Así que recuerden que esta delta T la sustituí por T sencilla aquí ahora. Por supuesto, esto es X final menos X inicial, así que podría escribir esto aquí como X final menos X inicial, y entonces la X inicial la podría pasar para el otro lado y tendría X final igual a X inicial más, escribirlo de esta manera, un medio V final más V inicial por T. ¿Está bien? Esa ecuación, voy a llamarle la ecuación número 3. ¿Okay? Así que es una tercera ecuación que me sirve para calcular, hacer problemas de objetos que se mueven con velocidad a una velocidad uniforme. Ok, ¿qué más necesitamos? Un par de ecuaciones más y podemos hacer un ejemplo. Vamos entonces a coger otro caso. Vamos a considerar la gráfica que hice ahorita. La puse comenzando del origen, pero no tiene que empezar de ahí, ¿verdad? Así que en el caso que la gráfica no empiece en el origen y que tenemos que la velocidad inicial está aquí, es distinta de 0, la velocidad final está aquí arriba, y yo me pregunto cuánto es la distancia recorrida por el objeto. La respuesta es la misma que ahorita, en el sentido de que la distancia recorrida siempre es igual al área debajo de la curva. Así que debajo de estas rectas, si yo calculo el área de este triángulo, esa sería la distancia recorrida por el objeto. Aquí es un poquito más complicado porque la gráfica no es un triángulo sencillo, pero la puedo simplificar dividiendo esta región en un rectángulo y un triángulo. Así que estas áreas le voy a llamar el área A1 y el área A2. Y la suma de ellas dos va a ser la distancia total que recorre el objeto. El área 1, recuerden que este es el tiempo inicial y este es el tiempo final. El área 1 va a ser el área de un rectángulo cuya base es TF menos T inicial, o sea, delta T, y la altura aquí es V inicial. Así que A1 sería V inicial por delta T, y el área 2 sería el área de este triángulo, que para un triángulo el área es la mitad de la base por la altura, sería un medio, la base que sigue siendo delta T, y la altura que ahora es VF menos VI. Okay. De nuevo puedo cambiar la delta T por T, y A1 más A2 va a ser la distancia recorrida. Lo que hemos llamado hasta ahora delta X. Así que estamos diciendo que delta X sería A1, que es V1, V inicial por T. Y estoy cambiando ahora de nuevo la delta T por simplemente T, como hice ahorita. Y A2 sería un medio de V final menos V inicial por T. Y de nuevo delta X es X final menos X inicial, así que puedo escribir esto como X final igual a X inicial más V inicial por T más un medio V final menos V inicial por T. Así que esta es otra fórmula más para calcular la distancia recorrida. En esta tengo dos formas de hacerlo, ¿verdad? Esta es una manera y esta es la otra forma de hacerlo. Y se pueden dar cuenta que es lo mismo, ¿verdad? Porque aquí tengo V inicial por T y aquí tengo menos un medio V inicial por T, así que se restaría, me quedaría positivo un medio
v inicial por t, más 1 medio de v final, así que sería v final más v inicial dividido entre 2, lo que teníamos anteriormente, la misma fórmula de ahorita, y que son equivalentes. Bueno, así que esa le voy a llamar nuestra fórmula número 4. Okay, así que es una fórmula que es útil también, así como está. ¿Y qué más queremos hacer? Digamos ahora que, déjenme quedarme con esta ecuación, así que lo que voy a hacer ahora, me quedó allí me quedó una T aquí. Ok, así que ahora recuerden que habíamos dicho que v final era v inicial más a por t, en una de las fórmulas que habíamos visto antes. Así que si yo sustituyo eso en esta ecuación aquí, por esta vf, escribo esta expresión aquí, lo que va a pasar es que esta v inicial se va a restar con esta v inicial de aquí. Me voy a quedar con at nada más. Así que x final va a ser igual a x inicial más vi por t más 1 medio at por t. Sería x inicial más v inicial por t más 1 medio a por t cuadrado. ¿Okay? Así que esta es nuestra próxima fórmula. Y esa va a ser la fórmula número... ¿Cuánto dije que era? Le he llamado 4 a esta, ¿verdad? Así que esta es la 4. Y esta va a ser la número 5. ¿Ok? Así que en esta fórmula, ¿verdad? Si me dan la aceleración, me dan la velocidad inicial y la posición inicial, lo único que me falta es el tiempo para saber cuál es la posición del objeto. Una última fórmula que también es útil porque esta última no involucra el tiempo. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar aquí. Esta ecuación la puedo despejar para el tiempo. Decir que el tiempo es igual a v final menos v inicial entre la aceleración, y voy a sustituir eso en esta ecuación de aquí. ¿Okay? Así que esta es la ecuación número 3. Esta es la ecuación número 3, me la voy a traer aquí. Lo que quiero hacer es sustituir este tiempo aquí. Así que este tiempo lo voy a sustituir aquí, ¿está bien? Si hago eso, tengo x final igual a x inicial más 1 medio v final más v inicial, y ahora esta t la sustituyo por esta cantidad, v final menos v inicial sobre a. Noten que aquí tengo v final más v inicial multiplicado por v final menos v inicial, esa es la diferencia de cuadrado. Así que esto es xy más 1 medio v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado entre a. Así que ahora lo que voy a hacer es despejar esta ecuación para v final al cuadrado. Déjame hacer un paso intermedio aquí. Tendría x final menos x inicial, que es delta x, igual a v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado entre 2a. ¿Está bien? Este 2 que viene aquí, esta de aquí, me dan 2a. Así que ahora puedo, si pongo aquí delta x y multiplico por 2a a ambos lados, voy a tener a un lado de la ecuación 2a delta x. ¿Está bien? Tengo aquí delta x, multiplico por 2a para cancelar este de aquí, me queda 2a por delta x. Y tendría igual a v final al cuadrado menos v inicial al cuadrado. Lo que hago es que el v inicial al cuadrado lo paso de este mismo lado, del lado que estaba el delta x. Aquí era negativo, al otro lado pasa positivo, así que el resultado de esto es que v final al cuadrado va a ser igual a v inicial al cuadrado más 2a por delta x. Y esa es mi última fórmula. Esa es la fórmula
que vamos a llamarle número 6. Esta fórmula es útil porque esa fórmula no involucra el tiempo. Todas las demás fórmulas que hemos visto hasta el momento, en algún sitio aparecía el tiempo, pero aquí realmente no hace falta el tiempo para nada. Con esa fórmula uno puedo saber la velocidad final de un objeto. Si conozco la velocidad inicial, sé su aceleración y la distancia que recorre. Y de eso mismo que voy a hacer un ejemplo ahora, ¿está bien? Un ejemplo sobre el uso de esa fórmula. Así que este es un ejemplo parecido a uno de los problemas con que iniciamos esta conferencia. Recuerden que empezamos esta conferencia considerando un objeto que caía hacia abajo en línea recta. La diferencia aquí ahora es que lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que lo que estamos diciendo ahora es que que esta piedra que está aquí no la vamos a soltar y dejarla que ella caiga acelerando, sino que le vamos a dar un empujón hacia abajo. Esa es la diferencia, ¿verdad? Así que la piedra la estamos lanzando con una velocidad inicial de 5 metros por segundo y ahora a esta altura, ahora en vez de un precipicio es un edificio y tiene una altura de 20 metros. Y la pregunta es con qué velocidad va a llegar al piso. Quiere decir que el diagrama sería, ¿verdad? Algo así. Tenemos un edificio que mide 20 metros de altura. Y la persona que está aquí arriba ahora le da un empujón a la bola de manera tal que inicialmente viaja con una velocidad de 5 metros por segundo. Así que le están dando un empujón hacia abajo. Así que este es un ejemplo donde yo conozco la velocidad inicial, que es 5 metros por segundo. Conozco la distancia que recorre, que esto va a ser nuestra delta X, son 20 metros. Esa es la distancia que recorre antes de caer al piso. Y no conozco el tiempo, pero sí conozco algo importante y es la aceleración. Porque este es un ejemplo de lo que todos los objetos que se dejan caer desde una altura o que les da un impulso, no importa, están sujetos a una aceleración que llamamos la aceleración de gravedad. Y esa aceleración de gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Así que en este ejemplo particular sabemos que la aceleración es la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Así que precisamente la fórmula para hacer este ejercicio es la última fórmula que vimos, la que decía que la velocidad final al cuadrado era la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por delta x, la distancia recorrida, ¿verdad? X final menos x inicial. Así que lo vamos a hacer aquí rápido, sustituir los valores. De nuevo, recuerden que aquí en el ejercicio en ningún lado me dan el tiempo, así que de todas aquellas 6 fórmulas que les presenté ahorita, la única que no usaba el tiempo era esta precisamente. Así que por un proceso de eliminación se puede sacar. Aunque estos problemas pueden resolverse de más de una forma, o sea que usted con la información que tiene, usted podría calcular el tiempo y una vez que sabe el tiempo, entonces usar alguna de las otras fórmulas. Pero esta es la más rápida. Así que la velocidad inicial es 5 metros por segundo, todo al cuadrado. La aceleración quedamos que era 9.8 metros por segundo cuadrado. Y delta X es la distancia recorrida, que son 20 metros. Así que hacemos el cómputo aquí. 5 al cuadrado va a ser 25 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Aquí vamos a tener 4 por 9.8, 40 por 9.8. Así que vamos a tener, eso es casi 10, ¿verdad? Sería casi 400. Eso da 392. 392 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Tengo metro sobre segundo cuadrado multiplicado por metro, me da metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Así que el resultado ahí me da 417 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y la velocidad final entonces sería la raíz cuadrada
de esa cantidad y eso da aproximadamente 20.42 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta en este caso. Así que si le damos ese empujón inicial a la piedra de 5 metros por segundo, la velocidad que va a alcanzar cuando llegue a la parte de abajo va a ser de 40.42 metros por segundo. Así que los objetos que se dejan caer de una cierta altura, todos aceleran con la misma aceleración. Ese es el resultado de Galileo, que se dio cuenta cuando dejó caer un objeto pesado y uno liviano, que ambos caían a la misma vez. Se dio cuenta entonces que todos los objetos aceleran a la misma razón, ¿verdad?, cuando se dejan caer de una altura. Y el hecho aquí de que uno le dé un empujón a la piedra, lo único que hace es que cambie la velocidad inicial, pero la aceleración que sigue teniendo sigue siendo la misma. De hecho, cuando hablemos sobre mecánica y hablemos sobre la ley de gravitación, vamos a entender, ¿verdad?, por qué todos los objetos aceleran siempre de la misma forma. Así que hasta que no lleguemos a esa parte no van a ver la explicación completa. Así que basta ahora con decir nada más que siempre que vean un objeto que está dejándose caer o se está empujando, una vez que se suelta, lo único que está actuando sobre esos objetos es la fuerza de gravedad, y por lo tanto la aceleración siempre va a ser la misma y va a ser 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por cierto, en una de las gráficas que hice anteriormente, de momento con aceleración, si ustedes calculan la aceleración en este caso particular, van a encontrar que la aceleración era 9.8 metros por segundo cuadrado. Yo no la calculé en ningún momento, pero lo pueden hacer ahora con las fórmulas que les di y tendrían ese resultado. La próxima conferencia entonces vamos a hablar sobre movimiento en 2 dimensiones, y lo que vamos a ver como un anticipo, les informo que básicamente lo que va a pasar es que el análisis que vamos a hacer es el mismo que hemos hecho hasta el momento. Lo que pasa es que aquí ahora mismo habíamos derivado unas 6 ecuaciones, me parece. Sé que eran 6 ecuaciones que llegamos a derivar, o algo así, 6 ecuaciones. Lo que vamos a ver es que por cada dimensión de movimiento, pues uno va a tener un conjunto de 6 ecuaciones adicionales. Así que el movimiento en 2 dimensiones, por ejemplo, vamos a ver que lo podemos descomponer como si fueran 2 movimientos en una dimensión separados uno del otro. Para un movimiento tengo 6 ecuaciones y para otro movimiento tengo otras 6. Así que lo que va a pasar es que a un eje de coordenadas vamos a seguir con la letra X, en otro vamos a utilizar la letra Y para describir el movimiento en esa otra dimensión. Pero esa es la única complicación que tiene, ¿verdad? Es simplemente que ahora tenemos que descomponer el movimiento en 2 dimensiones y vamos a tener un grupo de ecuaciones para una dimensión y un grupo de ecuaciones para la otra. La manera de trabajarlo es la misma. Y más adelante entonces vamos a hablar dejamos la parte de cinemática, que es la parte de descripción del movimiento, y vamos a entrar entonces a la parte de mecánica, específicamente la parte de explicación del movimiento.